Padre, declaramos, Señor, que donde 2 o 3 se reúnen en tu nombre, ahí llegarás tú, Señor, ahí te manifestarás tú, Señor. Y en el nombre de Jesús, hoy estamos acá reunidos en tu nombre, Padre, para alabarte, para glorificarte, para exaltarte, Señor. Gracias, Señor, por este privilegio hermoso, Padre. Gracias, Señor, por tomarnos en cuenta. Gracias, Señor bendito, por fijar tu mirada en nosotros, Señor. Hoy queremos, Padre, alabarte con todo nuestro ser, a exaltar, Señor bendito, tu nombre. ¡Aleluya! ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡Oh, Señor! ¡Te alabamos, Rey de Gloria! ¡Oh, aleluya! ¡Sí, Señor!
naciones que hoy cantarán tu nombre, y me uno a esas voces para darte gloria, Rey. Y veo a miles de naciones que hoy cantarán tu nombre, y me uno a esas voces para darte gloria, Rey. Yo canto santo, 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 santo. Y dicen santo, santo al gran Rey. Y cantan santo, 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 santo. Y dicen santo, santo al gran Rey. Oh, oh, sí, Señor, a su nombre. Y asombrado estoy de tu amor, tu misericordia y perdón, que a un pequeño como yo, Señor, escogiste por amor. Y asombrado
por todas las edades, luz Los ciegos no pueden sostenerte, y eres fácil contenerte, Señor, eres grande, y por todas las edades los Al contemplar tu obra en la cruz, tanto amor derramado y todo por mí, con gratitud me quiero acercar, solo tengo mi vida. Acéptala, no sé cómo expresarme ante tu hermosura, rodeada de gloria y poder. Necesito decirte lo que siento ahora. Me acerco a ti, al santo lugar.
santo, santo, eres tú, Señor, eres tú mi Rey, santo, santo, aleluya, oh, aleluya, cuán grande amor demostrado, Señor, por nosotros, un amor eterno, que hoy queremos
Mis amados, que el Señor les bendiga. Qué bendición el poder nuevamente llegar hasta sus hogares, o incluso quizá algunos en algún medio todavía, ¿verdad? Quizá regresando a casa, ahora que todo está volviendo a, digamos, una normalidad. Probablemente algunos sintonizando en medio del tráfico. Sin embargo, por sobre todas las cosas, creyendo en el nombre de Jesús, que si en ese precioso nombre nos ponemos de acuerdo para buscar su presencia, Él prometió estar con nosotros. Así que vamos a orar y vamos a suplicar a Dios que Él nos hable en esta hora. Bendito y maravilloso Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor amado, por bendecirnos. Gracias, Señor amado, por tu misericordia. Hoy venimos delante de ti convenidos, rogándote, Señor bendito, porque nos des la revelación de tu palabra. Te pedimos, Señor, que uses mi vida en el nombre de Jesús, teniendo hoy yo el privilegio de ministrar la misma, Señor. Dame gracia, unción, revelación, Señor, para poder impartir lo que creo, Señor, ha brotado de tu buen corazón. Quita todo estorbo, Señor, de los ambientes y aún de nosotros mismos, para que esa semilla de la palabra quede plantada hoy en nuestras vidas y dé fruto para ti al 100%. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, estaba meditando en algo que hace algunos, no sé si ya algunos años platicábamos sobre cómo la Escritura nos deja ver algunas virtudes, y a veces también estas entendemos a la luz de la palabra que también son unciones o espíritus que Dios nos da con el propósito de que nuestra vida espiritual crezca, avance, lleguemos a la perfección y también alcancemos nuestras promesas. Y quisiera recordar cómo entonces cuando se dan algunas de estas, se dan en pareja. A veces aparecen solas, pero a veces aparecen, digamos en términos generales, virtudes, aparecen con una más. Y esto porque vienen a funcionar una con la otra como un catalizador. ¿Qué es un catalizador? Es una cosa que cuando se añade o se mezcla con otra, hace que se potencialice la fuerza, la característica que aquello tenga. Quizá el ejemplo que muchos conocemos es el Royal, ¿verdad? Aquello que usan, ahora no sé si todavía, pero me recuerdo cuando yo era pequeño que mi mamá hacía pasteles, entonces hacía la mezcla, hacía la masa y ya en un momentito le echaba un poquitito de Royal para que entonces lo que había hecho, hermano, pudiera crecer y llegar al tamaño que ella quería. Perdón por mi ejemplo, pero eso es más o menos un catalizador, algo que viene a sacar lo mejor de otra cosa, si lo puedo llamar así. Quizá cuando vemos la palabra podríamos pensar, por ejemplo, en el matrimonio, ¿verdad? Cuando tenemos la bendición de tener a nuestra pareja, nuestro cónyuge. En el caso del varón, que se nos es dada la mujer como una ayuda, encontramos en la Escritura que dice que 1 hace huir a 1000, pero 2 a 10,000, ¿verdad? La dirección directamente proporcional tendría que haber sido, si 1 a 1000, 2 a 2000. Pero como este tema es espiritual, entonces entendemos a la luz de la palabra cómo es de importante la unidad. Y específicamente me estoy enfocando ahora a hacer una introducción respecto a esa pareja de virtudes o de unciones. Cuando vemos en la Escritura de estas, necesitamos procurar entonces buscar no solo una, sino las dos. Y me refiero especialmente en este tema, vuelvo a la carga, a las que obviamente la Biblia describe, que caminan como que fueran una pierna que pone un paso adelante, pero para dar el siguiente tendría que estar la otra. Ok. En Hebreos 6:10 en adelante dice la Escritura, porque Dios no es injusto como para olvidarse de las obras y del amor que
para su gloria, vosotros habéis mostrado sirviendo a los santos, como lo seguís haciendo. Mire qué importante cómo nos deja ver este versículo tan precioso, que nosotros servimos al Señor en gran manera cuando servimos a su pueblo. Pero oiga lo que dice después, que es especialmente lo que en el tema quiero resaltar. Deseamos, sin embargo, que cada uno de vosotros siga mostrando ese mismo empeño hasta la realización final y completa de su esperanza. ¿Cuál es nuestra realización? Vendría a ser nuestra realización final y completa de nuestra esperanza. Jesucristo, la esperanza de gloria. Esa es nuestra esperanza, que Él va a volver por nosotros, que nos vamos a ir un día con el Señor y habitaremos eternamente con Él, como dice Apocalipsis. Allá ya no habrá lágrimas, ya no habrá tristeza. Hermano, eso va a ser maravilloso, eso va a ser hermoso. La vida eterna, hermano, que recibimos en Cristo Jesús. Pero el versículo a continuación es el que yo quiero mostrarle para ver dos virtudes que caminan una de la mano con la otra, como un ejemplo. No seáis perezosos, más bien imitad a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. Entonces fíjese que acá de la fe y la paciencia hemos conversado, pero yo solo quisiera recordarle algo. Mire, el Evangelio es una carrera, lo dice el apóstol Pablo, pero hay que terminarla. No es una carrera de velocidad primera o necesariamente, es una carrera de resistencia, de paciencia. Entonces, aquí claramente nos deja ver la Escritura. La fe sabemos que se puede ver como un don, como un fruto, como un espíritu, como una virtud, si pudiera referirme en un término general. Pero aquí la fe se potencializa cuando a esta le añadimos paciencia. De tal manera que ese potencializador llamado paciencia aplicado a la fe nos va a permitir alcanzar, heredar nuestras promesas. No es secreto para nadie cuánta gente cristiana empezó bien bonito en el Evangelio. Tuvo fe cuando se le presentó el plan de salvación, cuando se le explicó que era necesario que se bautizara en agua, incluso tal vez hasta sacó en nuestro caso, ¿verdad? Que lo tenemos como una norma en nuestra congregación para poder servir según la palabra. Hay que ser oyente, creyente, discípulo y después siervo hasta llegar a ser amigo de Dios. Entonces puede ser que ya iba bonito el hermano, ¿verdad? Ya había sido oyente, después pasó a ser creyente, después se discipuló, sacó sus módulos de doctrina y ya estaba sirviendo. Pero resulta que en ese caminar del Evangelio, él quería que sus promesas llegaran al tiempo de él y no esperar en el tiempo de Dios. Ese podría ser un ejemplo de hermanos que a veces dicen, ay, pero si cuando no era cristiano a veces hasta mejor me iba, aparentemente. Pero en cambio, cuando a nuestra fe le añadimos paciencia, hermano, sí o sí, llegarán nuestras promesas manifiestas sobre nuestra vida, en el nombre de Jesús. Bueno, lo leo siempre hablando de estas dos virtudes, ¿verdad? Cómo a la fe la potencializa o la cataliza, si puedo decirlo de esta forma, la paciencia. Dice Santiago 1:2 en adelante: tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Recuerda el catalizador paciencia, ¿verdad? Y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. Entonces aquí nos encontramos nuevamente el catalizador de la fe, la paciencia. Pero ahora estos versículos nos dejan ver que al sumarse estas virtudes entre sí, se entra en un círculo virtuoso de fe y paciencia, paciencia y fe, fe y paciencia, paciencia y fe. ¿Por qué? Porque dice que la paciencia dará su perfecto resultado. ¿Cuál?
llevarnos a nosotros a la perfección. Bueno, entonces, en base a estos versículos, yo solo quería recordar que aparecen algunos catalizadores espirituales, donde al procurar que estén en nosotros obrando conjuntamente, se va a potencializar, se va a acrecentar de una manera poderosa, preciosa, impresionante, lo que de Dios estemos recibiendo. En ese orden de ideas, yo quisiera mostrarle uno del cual vamos a platicar hoy, especialmente, y cómo cuando se suma con otras virtudes, entonces es un potencializador también. Le voy a leer 3 versículos. Primer libro de Crónicas 22:12, solo la parte en este momento que especialmente me interesa para mostrarle la potencialización. No, la catalización sería. El catalizador de la prudencia. Dice, que el Señor te dé prudencia y entendimiento. ¿Lo ve ahí? Que el Señor te dé prudencia y entendimiento. 2 virtudes que tienen que procurar trabajar juntas. Job 12:16 dice, en Él están la fuerza y la prudencia. Imagínense qué precioso. Que a algo o alguien que tenga fuerza, cuando tiene prudencia, hermano, aquella fuerza que tenía se va a potencializar terriblemente. Luego nos encontramos con el Proverbio 3:21 como otro ejemplo, donde dice, guarda la prudencia y la discreción. Entonces, acá, solo por ponerle unos ejemplos, nos encontramos cómo camina de la mano la prudencia y el entendimiento, la fuerza y la prudencia y la discreción. De lo que yo quisiera hablarle en esta oportunidad especialmente es precisamente de la prudencia. Estaba orando al Señor, hermano amado, estaba orando durante pues este día, en algunos otros momentos, rogando al Señor que me diera el rema. Padre, ¿de qué quieres que hable, hermano? Y esperando, ¿verdad? Para no trasladar solamente o únicamente conocimiento, sino esas palabras que son espíritu y que son vida. Y me llevó el Señor a meditar en estos días, estos últimos días que hemos estado viviendo. Creo que esto nos va a llevar no solo a hacer una reflexión en esta oportunidad espiritual, sino también a tomar o continuar con una forma de vida prudente que acarrea muchas bendiciones. Quisiera contarle también lo que, según un par de diccionarios seculares, definen como prudencia. Por ejemplo, el diccionario de la Real Academia Española dice que prudencia es templanza. Es decir, prudencia, cuando se tiene esa virtud, nos podemos mantener en el lugar correcto. Cuando hay prudencia, ninguna circunstancia externa va a hacer que tomemos una decisión errada. Dice que prudencia es también cautela. Es que uno es cuidadoso con su pensar, con su accionar. También prudencia se puede definir como moderación. Saber hasta dónde llegar, saber hasta cuándo recibir, saber hasta dónde o cómo comportarse. Dice que también significa o se puede definir como sensatez. De verdad que la prudencia, hermano, está asociada con muchas cosas hermosas, porque estos significados nos dejan ver de qué se trata tener esta virtud como parte de nuestra vida. Significa también buen juicio. Y me gustó mucho lo que también el mismo diccionario anota como prudencia. Una de las 4 virtudes cardinales. Es interesante, a la luz de la palabra, que cuando hablamos del número 4, estamos hablando de un equilibrio en la Escritura. Y cuando yo veo que se define la prudencia, aún en el tema secular, la definen como una de 4 virtudes cardinales. Cuando se habla de algo cardinal es de algo fundamental. Y seguramente vino a su mente
los puntos cardinales de la tierra, ¿verdad? Que sirven para ubicar, para saber ubicarnos a nosotros. Necesitamos, geográficamente hablando, pues como mínimo una brújula, ¿verdad? Donde aparezcan los puntos cardinales. Hasta en broma decimos a veces cuando alguien está hablando algo que no tiene que ver con un tema, o cuando está pensando en algo casi imposible o quizá imposible, uno le dice, ¿verdad? Mira, ahí te voy a regalar para tu mapa. ¿Para qué? Para que te ubiques. Entonces la prudencia la definen como una de esas 4 virtudes que consiste en discernir y distinguir lo que es bueno o malo para seguirlo o huir de ello. Mire qué bonita la definición. Cuando hay prudencia, uno sabe distinguir entre qué es bueno y qué es malo. Y entonces uno poder decidir, discernir qué voy a seguir o qué no voy a hacer. Ok. Anoté otra definición, la del diccionario Time Life, donde dice que prudencia es la virtud que hace prever y evitar las faltas y peligros. Mire, mi hermano, qué impresionante esto. Y en este tiempo que estamos viviendo, un tiempo donde tenemos que ser muy prudentes, no dejarnos llevar por lo que dicen necesariamente los medios de comunicación, no dejarnos llevar por lo que diga la gente, Juan Pueblo, no, pero sí no caer en prudencia. Fíjese que ahorita mismo creo que me adelantaré un poquitito a contarle algo. El día sábado, y de hecho quizá vamos a hacer un pequeño spot de anuncio para explicar cuándo, primero Dios, volveremos a congregarnos presencialmente. Ya que ya sea nos han escrito o me han comentado, obviamente ese anhelo tan fuerte que tenemos de volver a la casa del Señor presencialmente. Y créame que yo no soy la excepción. No sé si podría decirle, pero casi me atrevería a contarle que quizás soy el que más lo anhela, hermano. Ah, sí, cuando mis hermanos de la alabanza están grabando acá para poder, ya presencialmente, pero poder trasladarlo luego en forma virtual antes de la prédica. Y yo los oigo. Mi corazón se quebranta por la presencia del Señor que se hace manifiesta, se derrama. Pero no solo por eso, sino porque de verdad, hermano, extrañamos, ¿verdad? Entendemos ahora cómo era que decía el salmista, me alegré cuando me dijeron, a la casa de Jehová iremos. Porque de verdad, hermano, que es un deleite buscar al Señor, pero hacerlos con nuestros hermanos en Cristo. Bueno, ahora, ¿pero qué le quería contar? Que el día sábado, precisamente, en ese anhelo de volver, y sabe usted que venimos trabajando, yo le he contado, esta vendría a ser ya la 4ª semana, que hemos estado trabajando acá con un remanente de siervos, sinceramente. Es decir, con un grupo no muy numeroso, pero sí en el nombre de Jesús poderoso, hermano, preparando las instalaciones para que cuando Dios ya nos permita, volvamos a la casa del Señor con la mayor cantidad de metros cuadrados disponibles y así hagamos lo que es prudente. ¿Para qué? Para evitar en el nombre de Jesús, primero Dios, que se dé algún contagio, alguna situación del COVID, hermano. Pero ¿por qué le comento esto? Porque el sábado nos reunimos con el Comité de Bioseguridad de la Iglesia, conformado como una recomendación a la Iglesia precisamente, y con el grupo de ancianos, y aunque no estaba presencialmente mi esposa, también yo platiqué con ella, porque quería oír yo consejo sobre cuándo regresamos. Ahorita ya civilmente, pues sí, con muchas restricciones de distanciamiento social, según el tablero de colores, ¿verdad?, que ponen por el número de contagios en la localidad X. Yo les he dicho a ustedes que primero Dios, como el apóstol Sergio nos lo aconsejó, él dijo, cuando estén en naranja hay que abrir las iglesias. Y claro, hay que discernirlo, ¿verdad?, en su momento. Y ahorita nosotros estábamos esperando, hermano, el anuncio.
el anuncio del día sábado del día domingo que diera el gobierno. El sábado ya empezaron a publicar cómo estaba la situación. Y lastimosamente nuestra cabecera departamental de Chimaltenango, pues usted sabrá, está en rojo. Y yo quería que viniéramos ya el 11 de octubre a la iglesia presencialmente, es decir, el domingo que viene, pero quería oír consejo. Y como sabemos que a veces, tal vez no necesariamente con una mala intención, o quizás en algún momento pueda suceder, yo me voy y primero le pido al Señor la dirección, escucho el consejo de nuestro apóstol, atiendo también en este caso al que puntualmente me estoy refiriendo, los anuncios gubernamentales, y también me apoyo con la vivencia que están teniendo algunos de nuestros hermanos en las instituciones de salud. Y entonces me decían, pastor, sí, antes que se diera la publicación, pastor, fíjese que sí, se notó que por lo menos subió un 15% los contagios de los que ya se tenían en Chimaltenango en las últimas 2 semanas. Aún el índice de mortandad. Ya me dejaron preocupado. Cuando veo el anuncio gubernamental, ¡pau!, en rojo. Y cuando usted investiga, en rojo. Y en el nivel, digamos, estadístico, como que lo clasifican, digamos, de 1 a 10, si es en rojo, si es en naranja y así. Y Chimaltenango ahorita está de 1 a 10 en el más alto nivel de riesgo y en color rojo. Entonces, hermano, yo creo, y ahora tal vez por eso es que yo le decía, Señor, pero ¿por qué no me has dado el rema, papito? Hoy tengo que predicar tu palabra, ten misericordia, háblanos. Hasta que entonces me vino, ¿verdad? ¡Pau! Ve y estudia de la prudencia. Yo creo, amados hermanos, que siempre en toda la vida debemos ser prudentes. Y en el caso que le comento, y no quisiera tomar tanto tiempo además, prudentemente, aunque usted mire que qué bueno, ya hay hermanos de otras congregaciones, creo, no sé si tal vez hasta alguno de la misión, que ya empezaron, pues Dios ha de estarlos guiando, primero Dios que así sea, ¿verdad? Yo no me voy a poner a juzgar esto. Lo que sí sé es que hay algunos lugares, algunas iglesias que abrieron y lamentablemente han tenido contagios serios. Hermano, entonces, no es fácil para nosotros los ministros. Yo, como le repito, mi corazón deseoso que ya estemos en la iglesia. Como le cuento, hemos estado trabajando ya, esta es la 4ª semana, con prudencia, con fe, creyendo al Señor. Él ha sido bueno. Muchos de nosotros, Dios ha tenido piedad y nos ha resguardado aún del contagio. Pero el punto es este. Le hablo de este tema no solo por lo que estamos enfrentando ahora, sino que esta es una bendición, hermano. El que busquemos la prudencia. Ahí va a ver por qué. Mire pues, vimos ahorita un par de definiciones de diccionario secular. Prudencia, la virtud que hace prever y evitar las faltas y peligros. Vaya. Pero cuando vamos a la Escritura y vemos de la prudencia, fíjese, el Proverbio 8:1 en adelante dice, no clama la sabiduría y levanta su voz la prudencia. Entonces aquí apareció nuevamente la prudencia como un catalizador de la sabiduría. Hermano, esto a mí me deja impresionado. Porque uno diría que en la sabiduría, como unción, como virtud, está todo. Sin embargo, nos encontramos que la Escritura muestra un catalizador de la sabiduría, la prudencia. Y un ejemplo para ver a alguien que en mucho tiempo fue prudente, sabio y prudente, pero que después solamente fue sabio y empezó a ser imprudente, ¿sabe quién? Salomón. A mí la vida de Salomón me impresiona. Dice la Biblia que él fue el hombre más sabio sobre toda la tierra, obviamente exceptuando del Señor Jesucristo, ¿verdad? Al Señor Jesucristo. Pero cuando usted mira la vida de Salomón como rey,
en un momento dado cometió muchas imprudencias que llevó incluso a afectar esa nación. Porque como una consecuencia de sus imprudencias, después de su reinado, en el siguiente reinado, es cuando Israel se divide y le ocasionó mucho daño a Israel. Pero ¿qué pasó? Que él se quedó con la sabiduría, mucha por cierto que tenía, pero no aprovechó aquel catalizador que él había conocido, la prudencia. Entonces dice aquí la Escritura, no clama la sabiduría y levanta su voz la prudencia, caminando juntas. Unciones, espíritus. ¿Por qué? Porque dice en el verso 2, en la cima de las alturas, junto al camino, donde cruzan las sendas, se coloca. Junto a las puertas, a la salida de la ciudad, en el umbral de las puertas, da voces. Mire qué impresionante. Está hablando en lo particular. ¿De quién entonces? De la sabiduría. Pero dice que con ella está la prudencia. Y dice que en la cima de las alturas están. Entonces estamos hablando acá, desde la perspectiva bíblica, obviamente, que tanto la sabiduría como la prudencia son unciones, son espíritus. Y que en este caso hace énfasis hacia la sabiduría, pero que la prudencia hace que caminando juntas, la sabiduría alcance quizás hasta su plenitud. Oh hombres, a vosotros clamo, para los hijos de los hombres es mi voz. Oh simples, aprended prudencia, y vosotros necios, aprended sabiduría. Mire qué tremendo, ¿verdad? El consejo de la palabra. Que el simple aprenda prudencia, que el necio, el rebelde, aprenda sabiduría. Pero a esto le sumamos lo que leímos al principio, que trabajen juntas la sabiduría con la prudencia. Eso me da el puntapié para considerar por qué debemos buscar la prudencia y por qué dice que los simples la busquen. ¿Quiénes son los simples? El Proverbio 1:1 dice así: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para dar, verso 4, para dar a los simples prudencia y a los jóvenes conocimiento y discreción. Para poder explicarme mejor y darme a entender en cuanto a este versículo 4, me fui a ver cómo traducían otras versiones. Lo que en el versículo 4 dice, para dar a los simples prudencia. Note usted que la versión al día le habla de los simples como los inexpertos. Porque mire, hermano, nosotros en muchas áreas de nuestras vidas somos inexpertos, no tenemos experiencia. Entonces, ¿qué hay que hacer cuando uno no es experimentado en algo y que se tiene que involucrar o tiene que ser parte de? Hay que ser prudente. Hay que aprender a ser prudente para no meter las extremidades, diríamos, ¿verdad?, en nuestro lenguaje popular. También la versión esta BSO le llama al simple ingenuo. Fíjese que hay personas que gracias al Señor no tienen malicia en su corazón, ni han vivido cosas que de alguna manera les generan una cierta experiencia, pero a veces son muy ingenuos. Los pueden engañar con tanta facilidad. Incluso el Señor Jesucristo nos da una advertencia en aquel versículo cuando dice que los hijos de este mundo son más sagaces que los hijos del reino. O sea, hay gente en el mundo que es más chispuda que un cristiano ingenuo. Para no caer en el engaño o en una trampa, ¿qué necesita? Ser prudente. Porque cuando entonces él es prudente, solo es que es cuestión de tiempo para que aquel ingenuo o inexperto vaya adquiriendo experiencia. Y la versión textual en su tercera edición dice que el simple lo anota como el incauto, aquel que no tiene cautela, aquel que no es cuidadoso.
De tal forma entonces vemos acá que deberíamos nosotros de discernir nuestros corazones. ¿Será que somos ya tan expertos en la vida? ¿Será que ya no hay ingenuidad en ningún área de nuestra vida? ¿O será que a veces caemos de incautos y por esa actitud muchas veces, hermano amado, nos metemos en problemas sin qué ni para qué? ¿Se da cuenta la importancia de la prudencia? Ahora, en el libro de Job, capítulo 12, y versículo 16 dice así: en él, hablando de Dios, están la fuerza y la prudencia. Este versículo me encantó a mí, me gustó muchísimo, porque, hermano, Dios es todopoderoso. De hecho, es uno de sus nombres, ¿verdad? Todopoderoso. Pero me impresiona que dice acá que en Él están el poder, la fuerza, pero también la prudencia. ¿Sabe cómo lo entendí yo en mi espíritu? Y vamos a ir a ver luego desde su etimología hebrea, que se puede entender también como fuerza, que Dios, aunque Él tiene todo poder, aunque Él tiene toda fuerza, toda potencia, por prudencia, no la manifiesta completamente a nosotros. Le pongo un ejemplo. Dios puede presentarse a nosotros hoy en plenitud, tal como Él es, si Él quisiera hacerlo. Pero como Él es prudente, permite que nosotros vayamos avanzando de gloria en gloria, de poder en poder, de fe y para fe, para que vayamos y alcancemos la perfección. Porque si Él se presentara en su plenitud de fuerza, de potencia, de poder, nos destruiría. Ejemplo bíblico. Usted se encuentra con un apóstol Juan, que cuando dice que vio al Señor glorificado, se fue como de bruces. Como que cuando lo vio, el poder de su presencia, la fuerza, la potencia de su presencia, como que lo hubiera hecho así, ¡pah! Y que gracias a Dios no lo destruyó. ¿Por qué cree usted que deja ver la Escritura cuando, por ejemplo, estaba... No sé si Gedeón o alguno de aquellos grandes personajes bíblicos se encuentra con el enviado del Señor o con Dios mismo y dicen, ¡ay de mí! ¿Por qué? Porque vi al Señor, vi a su enviado. ¿Por qué cree usted que esa expresión se da? Porque ellos sabían que si la potencia del Señor se manifestase en ese momento en mucho, ahí se hubieran muerto. Por eso decían, ¡ay de mí! Entonces decían, no, tranquilo. No te va a pasar nada. Me viste, pero como déjeme echarme mi pensada en voz alta. No te va a pasar nada. Le bajé potencia a mi gloria para que no te muras. Entonces, cuando vemos en Job 12:16, que en él está la fuerza y la prudencia, ahora yo quisiera acercarlo a nosotros. Nosotros los hijos de Dios, aunque todavía pues simples mortales, pero con fuerza, con esas características que tú tienes. Déjame poner algunos ejemplos, quizás espero estarme dando a entender o llegar a explicarme. Mira, tal vez tu posición es la de un gerente. Te pusieron de jefe. Tal vez en medio de toda esta situación, en lugar de que a ti te despidieran, te ascendieron en tu trabajo. Tal vez en lugar de que te recortaran presupuesto, a ti te subieron el sueldo. O qué sé yo, te pasó algo que te dio una fuerza mayor. ¿Sabes qué? Tienes que ser mesurado. Tienes que saber gobernar o sojuzgar esa fuerza. Porque si no eres prudente, puedes lastimar a otros. O eso mismo te puede llegar a lastimar a ti. Entonces, por eso es que dice que en el ejemplo que Dios nos da de sí mismo, en Él están la fuerza y la prudencia.
cuando nosotros, amados, tenemos esa oportunidad en la vida de ser fuertes en algo o en varias cosas, tener esa fuerza quizás en la autoridad, siempre debemos ser prudentes. Por eso le puse el ejemplo tan distante de nosotros, de Dios, ¿verdad? Que si Él muestra toda su fuerza, no solo nos destruye a nosotros, destruiría el universo entero. Sin embargo, el Señor se muestra dosificadamente. ¿Para qué? Prudentemente. ¿Para qué? Para que nosotros, como le decía, por ejemplo, sigamos en este proceso de la perfección. Cuando ya estemos perfectos, entonces lo vamos a ver cara a cara. ¿Por qué? Porque le veremos como Él es, porque seremos tal cual Él es. En otras palabras, ya no tendremos nada de muerte, de oscuridad en nosotros, sino que seremos semejantes a Él. Entonces su plenitud, su gloria, su fuerza ya no nos va a destruir. ¡Aleluya! Bueno, quiero contarle ahí, si podemos verlo en pantalla, esa palabra fuerza. Como ve, desde el hebreo es oz. Y dice, según el diccionario Strong, que es fuerza, esa palabra fuerza en varias aplicaciones se puede entender como fuerza, como seguridad, como fortaleza, como poder, como poderío, como potencia, como potente, como tosquedad o como vigor. Mire, ¿por qué no lo vemos desde el punto de vista, por ejemplo, matrimonial? Hay personas que tienen mucha potencia, mucho vigor en el aspecto de pareja. Y resulta que son, pero fértiles, algo así como Jacob. Así como lo plantea mi apóstol, ¿verdad? Que Jacob solo miraba, hermano, a una de sus mujeres y plum, ya la dejaba embarazada, ¿verdad? Y así hay personas que es una bendición que tengan ese tal poderío, ese tal vigor. Sin embargo, le tienen que sumar la prudencia. Porque si no, Padre Santo, la señora a los 9 meses está dando a luz, pasa su cuarentena y ya está embarazada y otra vez, hermano amado, y si ese es el plan, pues qué bueno, ¿verdad? Y si tienen el aspecto material para tener muchos hijos, gloria a Dios, excelente, ¿verdad? Pero ¿y si no? Y si necesitan mejor hacer uso de la prudencia para decir, bueno, mira, ya nos dimos cuenta que estamos bendecidos, que tenemos vigor, que tenemos potencia, pero ¿cuántos niños es prudente que podamos nosotros tener para ofrecerle lo que sea bueno? No sé si me estoy explicando, espero que sí, espero que de alguna manera consejo también les sirva a los jóvenes que están por casarse o a los que ya están empezando su vida matrimonial y que solo lo consideren. Claro, que no vayan a ser con la mentalidad del mundo, ¿verdad? Que ahora, mire usted a dónde llegó el mundo, que ahora prefieren tener perrijos en lugar de hijos, ¿verdad? Mascotas en lugar de... Porque tener un hijo, mucha responsabilidad o mucho gasto. No, hombre, tener hijos es una bendición de Dios. Así dice la Biblia. Herencia de Jehová son los hijos. Bueno, el punto es entonces que solo lo llevé a verlo desde ese ángulo, quizás un tanto matrimonial. ¿Para qué? Para que en todo aspecto de nuestra vida, mis amados, nosotros tratemos de que en esa fuerza que tenemos, no se nos olvide siempre tratar de ser prudentes. Desde un ángulo, incluso en lo ministerial, a veces parecería como que Juan el Bautista tenía mucha fuerza, mucha autoridad espiritual. Ese hombre era tremendo. Era el que estaba anunciando el retorno del Señor Jesucristo. Pero parecería como que en algún momentito cayó en una imprudencia, señalando al
al presidente de su tiempo, así en público, delante de todos. Y eso, de alguna manera, llevó, claro, usado por las fuerzas de las tinieblas, a que lo encarcelaran. Y ya en la cárcel, porque qué terrible que paró decapitado. Pero lo más peligroso, miro yo, es que ya en la cárcel probablemente a él le dio un cierto miedito, que lo puso en duda de lo que él había estado predicando. Él había dicho cuando vio al Señor Jesucristo, porque él vio la señal en Jesús, que se abrieron los cielos, ¿se acuerda? Se abrieron los cielos, se oyó una voz que dijo, este es mi Hijo amado, y vio la señal del Espíritu posando sobre él en forma de paloma. Pero cuando él estaba en la cárcel, le manda a preguntar al Señor Jesús, ¿eras tú el que debía de venir o tenemos que esperar a otro? Mire, ¿qué le pasó a aquel extraordinario hombre? Yo creo desde este ángulo como que aquella fuerza, aquel ministerio tan vigoroso que él tenía, en un momentito, como que le faltó un poco de prudencia. Padre, perdóname si esto no fuera así, pero me parece, por lo que relata la Biblia, de alguna manera recordé que en su ministerio Juan el Bautista, en ese momentito como que la prudencia, hermano, no se hizo muy manifiesta. Esto nos tenemos que cuidar nosotros los que servimos al Señor. Ahorita mismo, perdón que lo enfatice, pero hermano, créame, en el nombre de Jesús. ¿Se acuerda que hablamos del Urim y el Tumim? ¿Se recuerda que él estaba diciendo de parte del Señor que hubo un tiempo para entrar y ya está llegando el tiempo de salir? Pero yo creo que falta un poquitito todavía. Poquito, hermano. A ver, perseveremos en el nombre de Jesús de esta forma virtual. Por favor, procure, hermano, en el nombre de Jesús estarse pegando. Oiga la palabra, escuche los mensajes bíblicos. Ya nuestro apóstol, imagínese usted, ayer lunes hicieron un ensayo de sus cultos presenciales. El viernes arrancan ellos ya, porque, hermano, a mí me impresionó. Guatemala en color naranja, hermano. Nos ganaron. La ciudad capital. Entonces, a mí me tiene esto un tanto inquieto, como chimalteco, como pastor acá local, porque, hermano, no seamos imprudentes. Yo se lo pido en el amor del Señor. No caiga en imprudencia. No se dé, como dicen popularmente, ¿verdad? No se vaya a desmandar o a desbocar. Ahora que ya no hay toque de queda, ahora que ya uno puede ir casi que a todos lados, por favor no se le olvide que se cambiaron las normas, pero el virus todavía anda por ahí molestando. No se le olvide, no vaya a caer usted en una imprudencia, se lo pido en el amor del Señor. Yo como pastor le repito, respeto que algunas iglesias en Chimaltenango ya abrieron, pero sinceramente, sin yo estar buscando ni preguntando, he sabido que ya han tenido casos serios, creo yo, que tal vez hay que discernir un poquito más el tiempo. Ore por mí, por favor. Dígale, Señor, dile a nuestro pastor cuándo tiene que abrir ya la iglesia para los cultos presenciales. Discipulados, ya vamos a empezar a ser presenciales porque son grupos menores, ¿verdad?, de hermanos. Pero ya la congregación toda, hermano, nos vemos en la necesidad, gracias a Dios, de que los días domingo, cuando regresemos, vamos a tener 2 cultos, a las 8 de la mañana y a las 11:30 de la mañana. Es importante, por cierto, que no se le va a olvidar, oye, por favor ayúdenos para organizarnos. Si usted tiene algún horario preferente, por favor llame y díganos, mire, yo quiero estar en el culto de las 8 o en el culto de las 11:30. Así nos vamos a distribuir bien. Si no, hermano amado, va a ser más difícil nuestra organización y podríamos caer, Dios no lo quiera, en una imprudencia.
En cambio, si nos preparamos, ¿sabe qué creo yo? Que cuando nosotros hacemos lo que es posible, y creería que bajo esa dirección de la prudencia, entonces Dios nos mira y Él hace por nosotros lo que es imposible. Amén. La palabra prudencia acá, desde el hebreo, es tushiyah, y se puede traducir al español también como respaldar. ¿Usted quiere tener respaldo en la vida? Sea prudente. Apoyar, comprensión intelectual, consejo o sabiduría. Mire qué interesante cómo esta palabra tushiyah, que se traduce como prudencia, la equiparan con la sabiduría. Hay un dicho popular que yo no creo que sea así. Dicen que la prudencia es la madre de la sabiduría. No es cierto. O por lo menos bíblicamente no es cierto. Y si no es bíblicamente, pues no lo es, ¿verdad? Sin embargo, veo yo que sí tiene que ver que el que quiere hacer sabio debe hacerse prudente. Y el que es sabio debe ser prudente. Si lo dije bien, ¿verdad? El que es prudente va a llegar a ser sabio. Y el que es sabio debe ser prudente. Como le decía al principio, porque la prudencia es como un catalizador de la sabiduría. Incluso se traduce al español también como consejo. Fíjese que cuando uno, por ejemplo, ahorita el de la reunión que le contaba. Hermano, yo estaba ya con todo, los hermanos saben, ellos son mis testigos que nos reunimos acá tipo 6 de la tarde el sábado, hermano, platicando aquel anhelo, yo pidiéndoles consejo, oyendo. Habíamos aterrizado en regresar ya el 11 con un culto así le cuento entre nos. Habíamos pensado en iniciar con un culto de varones, el siguiente con uno de damas y el 1 de noviembre ya todos, ¿verdad? Pero, pidiéndole al Señor, yo me fui meditando a la casa, hermano, pidiéndole al Señor, porque como pastor, primeramente mi labor es cuidar su alma, pero usted es un alma que también tiene cuerpo, ¿verdad? Entonces, por eso, lo más importante es su estado espiritual, pero poder, con el favor del Señor, facilitar lo que sea de seguridad para usted, para mí es importante. Yo le pido a Dios, ¿sabe qué le pido a Dios? Que volvamos presencialmente y que ya nadie se contagie. ¿Sí? Y el pastor tan iluso, no. Hasta aquí Dios ha sido bueno, así le ha placido a Él. Hemos trabajado, hemos servido, aquí hay varios hermanos que han estado mucho tiempo a lo largo de estos 7 meses de pandemia a mi lado, hermano. Y Diosito ha sido bueno. Y si algo pasa, pues Dios tendrá un propósito. Sin embargo, mi deseo, mi anhelo, es que todos con seguridad, tranquilos, prudentes. Si nosotros hacemos lo que la Biblia dice, hermano, Dios va a hacer lo que nosotros no podemos. El Proverbio 5:1 al 2, y me voy a apurar, el tiempo me está avanzando, dice: hijo mío, presta atención a mi sabiduría, inclina tu oído a mi prudencia, para que guardes la discreción y tus labios conserven el conocimiento. Aquí hay unas cositas que quiero entresacar. Primero, qué interesante que el que le está dando la enseñanza al simple, al inexperto, es un papá, porque le dice: hijo mío. ¿Sabe cómo aprende uno prudencia? Cuando uno tiene paternidad sobre su vida. Sí. Digamos, yo lo aprendo de mi padre biológico, de Aníbal del Cid. Leoncio Aníbal del Cid Enríquez, así se llama mi papá. Y le aprendo a él. Le aprendo a mi padre espiritual, Sergio Guillermo Enríquez Oliva. Le aprendo mucho a mi apóstol, a mi pastor. Y me doy cuenta que es un principio bíblico.
cuando uno atiende, cuando uno observa a su cobertura. Y entonces que Dios me ayude a mí, ¿verdad? Imíteme usted a mí en cuanto yo imito a Cristo. Ahí a usted le va a ir calidad. Pero veo que la prudencia entonces se ministra a través de la paternidad. Por lo tanto, necesitamos tener una dirección pastoral, ministerial, paternal. ¿Y para qué nos va a ayudar? Para ser discretos. Hermanos, si yo conozco gente que por haber dicho algo, hermano, si incluso en los años 70 y quizás especialmente 80, y no literalmente mataban gente cuando decían algo que no le gustaba a los que estaban en algún tipo de movimiento, pues. Eso muchos de nuestros jóvenes lo ven ya solo como historia de Guatemala. Otros estábamos chiquititos, hermano, pero nosotros vimos, yo me recuerdo, hermano, acá en Chimaltenango, ¡ja! Era cardíaco, hermano. Cómo se escuchaba que a veces llegaban a traer gente solo por haber dicho algo en contra de tal entidad o de tal organización o de tal pensamiento social. Terrible. Mire, cuando usted mira, no sé si tú te recuerdas, hay un programa que sacan de las personas que cuando han publicado en Facebook algo, a veces sin mala intención, pero se equivocaron en decir algo, los han ido a acosar a su casa, o han parado presos. ¿No te recuerdas cómo se llama eso? El nombre del programa como tal, no. Ok. Pero sí, hermano, hay casos de personas que por poner cosas imprudentes en Facebook, se han metido en unos líos, hermano. Entonces la prudencia nos ayuda a que seamos discretos. De hecho, hay un versículo que dice que el simple todo lo dice. Déjeme parafrasear. Por eso es que el simple es imprudente a veces. Porque como no tiene prudencia, no puede saber cuándo hablar, cuándo no hablar, o cuándo no tiene que decir nada. Ok. El Proverbio 8:12, yo, la sabiduría, habito con la prudencia y he hallado conocimiento y discreción. Mire qué lindo. Qué linda la palabra, porque aquí nuevamente pensaríamos la sabiduría como una virtud o como una unción. En este momento no viéndola como Cristo, porque si es Cristo, Cristo es la sabiduría de Dios. Pero en este momento no veamos esta sabiduría como Cristo, porque en Él está la plenitud, sino como un espíritu, repito, como una unción, como una virtud. Que dice que ella habita con la prudencia. Quiere decir que cuando se cae en imprudencia, aunque alguien ya sea sabio, le puede decir chao, la sabiduría. Se le puede extraviar la sabiduría. En cambio, cuando se es prudente, a la sabiduría le gusta estar ahí. Y he hallado conocimiento y dirección. Entonces quiere decir nuevamente acá, como hablábamos al principio, viendo la prudencia como un catalizador para la sabiduría, el que es sabio y prudente haya más conocimiento y se vuelve una persona discreta, correcta en su hablar. Voy a avanzar, me quedan unos minutitos, 6 si no estoy mal. Dice el Proverbio 14:29. Dice así. Ay. Padre Santo. Ahí estamos. El lento para la ira tiene gran prudencia, pero el que es irascible ensalza la necedad. Le anoté otra versión para poder comprender un poco más la parte final del verso. El que es agresivo muestra mucha insensatez. ¿Qué nos deja ver entonces la palabra? Si quiere, hagámonos un pequeño quiz, un examen corto, así, rapidito. ¿Cómo se considera usted? ¿Un poco necio? ¿Un poco rebelde? ¿Un poco insensato? Pues la verdad no sé, pastor. Muy humilde. Bueno, está bueno. Pero ¿sabe qué?
¿cuántos somos prudentes? Si somos prudentes, entonces no somos agresivos. Si sabemos que tal vez somos meros rascados, evitemos los problemas. Eso es ser prudente. Si sabemos que tal vez nosotros no somos nosotros los muy rascados, pero hay otro que sí lo es, evitemos entonces los problemas con aquel. El lento para la ira tiene gran prudencia. Entonces, aquí hay otra cosita importante, mis amados. Sabemos que lo mejor es que no nos enojemos. Sin embargo, la Biblia nos deja ver que en algún momento hasta el enojo es necesario, porque dice la Escritura que el ceño fruncido hace huir al necio. La Biblia nos enseña que el Señor Jesús se enojó un par de veces y como era prudente, o como es prudente, usted lee que él estaba preparando el chicote y observando a los vendedores en el templo y preparando su chicote, hermano. Así prudente, para que se manifestara no la ira del hombre, sino la ira de Dios. A veces hay situaciones en la vida donde se nos lastima y uno quisiera, hermano. Espero que usted no haya pasado por ahí y que no pase. Pero, wow, yo os he visto ya en más de 2, 3 ocasiones, ay, hermano, cuando se ha dado alguna injusticia, digamos, que a mí me afecta. Oh. Y que me pongo bravo, hermano. Y me gustaría hacer y deshacer ay, pero el Espíritu Santo me ha auxiliado, hermano, y yo cuando he permitido que me dio, entonces me agarro de él y si usted quiere pataleo y qué sé yo, pero tratando de ser prudente. Hermano, he visto cómo Dios después obra. Y me he quedado hasta asustado de ver cómo Dios se manifiesta a favor de sus hijos. Pero creería yo que especialmente cuando nosotros procuramos ser prudentes. El lento para la ira tiene gran prudencia, pero irascible, el necio, el obstinado, el rebelde, él dice: yo no tengo pelos en la lengua para decir lo que pienso. Y yo, después de que me convertí al Señor Jesucristo, me di cuenta que hay personas que es preferible que le salieran un montón de pelos en la lengua para que no pudieran hablar, hermano. Porque muchas veces, por ser imprudente, llegan problemas a la vida. Primer libro de Crónicas 22, 12 y 13. Casi vamos terminando. Que te dé prudencia y sabiduría para que, cuando estés al frente de Israel, obedezca su ley. Él es el Señor tu Dios. Entonces prosperarás. Wow, aquí es el cierre del tema, hermano. Por favor, recíbame esta bendición. Mire pues, ya hablamos bastante de la prudencia como un catalizador, ¿verdad? Pero ahora yo quiero que usted vea la cosecha de la prudencia. Esto a mí me dejó impresionado. Por ejemplo, dice acá, que te dé prudencia y sabiduría. Entonces, prosperarás. Usted quiere ser próspero, yo sé que lo quiere. Ya lo es, gloria a Dios. Pues reciba más en el nombre de Jesús. ¿Cómo? Siendo prudente y sabio. Cuando se es prudente y sabio, entonces se obedece la ley de Dios. Hay personas que se desubican, por ejemplo, cuando tienen algo que nunca han tenido o mucho más de lo que han administrado. Y eso los lleva a olvidarse de obedecer la ley de Dios. ¿Por qué? Porque caen en imprudencias. Empiezan a, como les llega, ¿se acuerda que vimos que el poder tiene que caminar también con la prudencia? La fuerza. Es como les llega una fuerza, algo que se sienten muy empoderados. Entonces ahí hay que ser prudentes. ¿Y cómo se logra? Haciendo caso a la palabra. No queriendo por lo que Dios le ha permitido tener o llegar a recibir,
querer ya uno dirigirse conforme a nuestra propia prudencia, olvidándonos de vivir conforme la obediencia a la palabra de Dios. Entonces prosperarás, sí, te cuidarás de observar, si te cuidas de observar los estatutos y ordenanzas que el Señor ordenó a Moisés para Israel. Esfuérzate y sé valiente, no temas ni te acobardes. Dice el Proverbio 24:3, con sabiduría se edifica una casa y con prudencia se afianza. Amado, gloria a Dios que estés edificando. Y especialmente estamos hablando en un asunto espiritual. Gloria a Dios que estés edificando, que estás empezando una nueva familia, que estás edificando tal vez una nueva empresa, que estás ya levantando un nuevo proyecto. Excelente. Hazlo con sabiduría. Pero ya que lo estés haciendo, no se te olvide ser prudente. ¿Para qué? Para que eso bueno que te llegó permanezca. Para que no solo sea un tiempo, sino que eso que Dios te dio la oportunidad de ver cómo fue creciendo, permanezca en bendición sobre tu vida. Amén. Yo voy a cerrar en este versículo por causa del tiempo. Y me parece que es un versículo hermoso para que recibamos una bendición grande. El Proverbio 19:8 dice, el que adquiere cordura ama su alma. El que guarda la prudencia hallará el bien. Amado pueblo del Señor. Dos cositas para cerrar. La primera es, tengamos fe y paciencia. Tengamos sabiduría y prudencia. Esperemos un poquito más. Un poquitito más. Si usted puede bendecir esta obra del Señor, créame, estamos haciendo bastantes cosas por dos razones. La primera es para que el Señor siga siendo glorificado, como dijo, creo, Salomón, si vamos a hacer algo para Dios, que sea grande porque nuestro Dios es grande. Pero eso es primeramente, y seguimos trabajando en la obra espiritual y haciendo lo que se necesita para el desarrollo de. Por otro lado también, por las condiciones civiles, diagonal, higiénicas. Entonces, si usted quiere bendecir, hermano, estamos tratando de habilitar la bodega de allá afuera. Aquí adentro estamos trabajando también, poniendo piso, no solo porque se mire bonito nuestro corredor, sino también porque creo que eso nos va a permitir hacer una higienización más eficiente por el tema que por todos es conocido. Pero le pido en el amor de Dios, un poquito más de paciencia. Mire, yo creo que primero Dios, ahorita cuando toca otra vez el anuncio del cambio de color del semáforo es el 18 de octubre, o sea, de este domingo en 8. Y yo creo que por la situación que se dio tan particular en nuestra cabecera departamental, lo prudente va a ser esperar hasta finales de mes, que finales de mes es 31, es sábado, quizá domingo 1. Primero Dios, a más tardar, vamos a volver. Seamos prudentes. Se lo digo encarecidamente en el nombre de Jesús. Por favor, sea prudente. Le vuelvo a decir, incluso porque tal vez como pastor no es tan lo que me compete, pero sí se lo comento. Tal vez usted lo puede buscar. Busque, no sé si hay un medio local, pero busque el consejo que dio el epidemiólogo de aquí de Chimaltenango. Él explica cómo está la situación. Y como le repito, aunque no pongo en duda lo que le haya dicho, constaté con nuestros hermanos que trabajan en el sector salud y ciertamente hubo un repunte muy fuerte acá. Seamos prudentes, mis amados. Tengamos fe, no tengamos miedo, pero a la luz de la palabra, esto nos va a llevar a que llegue el bien. ¡Aleluya! El que guarda la prudencia
hallará el bien, hallará el bien. Dios nos va a dar el bien si sabemos discernir, si sabemos ser prudentes. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por ese pueblo tan lindo, Señor, que oye tu palabra, por ese rebaño, esa iglesia preciosa, Señor, que está procurando, Señor, buscar la dirección de tu voz, no por emoción, Señor, sino buscando, papito lindo, que seas tú el que nos guíe. Yo te ruego que nos ayudes, te pido, Señor, como siervo de esta casa, como ministro que has puesto en este lugar, que me des discernimiento, Señor, de espíritu, para poder guiar a este pueblo precioso hacia ti y para caminar conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús yo les bendigo, te suplico que nos libres de todo mal, de todo contagio, y que haya gozo, que haya alegría, que haya paciencia, que haya prudencia, que haya sabiduría, que haya fe en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Hasta pronto.